Hola, soy el doctor Vicente García Jiménez, y en esta sesión te daré la bienvenida al mundo de MongoDB, una de las bases de datos no SQL más utilizadas en la ingeniería de datos moderna. A lo largo de esta clase descubrirás qué es MongoDB, cómo se diferencia de las bases relacionales tradicionales y exploraremos sus conceptos más importantes. Al finalizar, tendrás una visión clara de por qué MongoDB se ha convertido en una herramienta esencial para trabajar con grandes volúmenes de datos. Con la llegada de Internet y el auge de las redes sociales comenzó a generarse una enorme cantidad de información. Ya no eran solo datos alfanuméricos o registros tabulados, ahora aparecían textos libres, imágenes, videos y múltiples formatos sin una estructura definida. Este cambio nos alejó de los datos rígidos y organizados y nos llevó a un mundo mucho más diverso y desordenado. Al mismo tiempo, la conectividad trajo consigo la necesidad de compartir información de manera inmediata, y entonces surgió la gran pregunta: ¿cómo guardamos y organizamos todo esto? Aquí es donde se hicieron evidentes las limitaciones de las bases de datos relacionales. Funcionan muy bien con atributos definidos y organizados en filas y columnas, pero ¿cómo encajamos un correo electrónico, una fotografía o un video dentro de ese esquema? Al iniciar el nuevo siglo, el volumen y la variedad de los datos dejaron claro que las tablas relacionales ya no eran suficientes para responder a las nuevas necesidades. Las grandes compañías tecnológicas, enfrentadas a una avalancha de datos diversos y en constante crecimiento, comenzaron a diseñar sus propias soluciones. Cada una buscaba atender necesidades muy concretas: velocidad, escalabilidad y flexibilidad. De este esfuerzo surge el movimiento NoSQL, un enfoque que rompe con la rigidez del modelo relacional y se adapta tanto a la diversidad como al volumen de los datos modernos. Las bases de datos NoSQL ofrecen nuevas maneras de almacenar y consultar información, resolviendo muchos de los retos de las aplicaciones actuales. Lo más importante es que no requieren esquemas fijos, lo que las convierte en la mejor opción para proyectos en evolución constante. Además, estas bases de datos se escalan de manera horizontal con gran facilidad. Basta con añadir más servidores para soportar más datos y más tráfico conforme crece la demanda. Finalmente, al ser sistemas distribuidos, las bases NoSQL incorporan de forma nativa tolerancia a fallos y alta disponibilidad, características indispensables en el mundo digital de hoy. MongoDB es una base de datos no SQL orientada a documentos, diseñada para manejar grandes volúmenes de información, especialmente datos no estructurados y semiestructurados. Una de sus principales ventajas es la flexibilidad de su esquema. A diferencia de las bases de datos relacionales, no estamos limitados a tablas y columnas fijas. En su lugar, podemos trabajar con estructuras de datos mucho más naturales y adaptables. Como MongoDB se basa en documentos, acceder a los datos resulta directo y sencillo sin capas intermedias de complejidad. Y lo más importante, en esta sesión estaremos usando MongoDB de manera práctica para que puedas experimentar de primera mano cómo funciona esta base de datos moderna, flexible y escalable. Como hemos visto, una de las grandes fortalezas de MongoDB es la flexibilidad que ofrece. Al no requerir un esquema fijo, permite trabajar con documentos cuya estructura es dinámica y adaptable a distintos contextos. Sin embargo, la flexibilidad no es suficiente cuando hablamos de aplicaciones web globales o de sistemas que manejan millones de usuarios. En estos escenarios entran en juego dos atributos fundamentales: la alta disponibilidad y la escalabilidad. MongoDB responde a estos retos gracias a su diseño como sistema distribuido, y lo hace mediante dos mecanismos clave: la alta disponibilidad se logra con replication y la escalabilidad se consigue a través de sharding. A continuación, exploraremos qué significa cada uno de estos conceptos y cómo permiten que MongoDB sea una base de datos moderna, robusta y preparada para entornos de gran escala. Hablemos de replication en MongoDB. Replication es el proceso de mantener múltiples copias de los mismos datos en diferentes servidores. Esto asegura que la información no dependa de un único nodo. ¿Cómo funciona? Para esto, MongoDB utiliza lo que se conoce como un replica set, un conjunto de nodos donde uno actúa como primary, que es el encargado de recibir las operaciones de lectura y escritura, mientras que los demás funcionan como secondary, manteniendo copias sincronizadas del primary. Si en algún momento el primary falla, uno de los secondary se elige automáticamente como nuevo primary. Este proceso se llama failover automático y es lo que permite que el sistema siga funcionando sin interrupciones. Con esto se asegura una alta disponibilidad, se brinda tolerancia a fallos y se garantiza la redundancia necesaria para la recuperación en caso de desastres.
Un ejemplo práctico, imagina que tienes una base de datos de clientes. Cada vez que realizas un insert, un update o un delete en el primary, esos cambios se copian automáticamente a todos los nodos secundarios. De esta forma, si un servidor cae, la información sigue estando disponible en los demás. Ahora hablemos de sharding. Es un método de particionar horizontalmente y distribuir grandes colecciones de datos en múltiples servidores, llamados shards. Los documentos se reparten entre los shards utilizando una clave de partición conocida como shard key. De esta forma, cada shard contiene solo una parte de los datos, lo que permite manejar colecciones enormes sin saturar un único servidor. Cada shard no está aislado, sino que se despliega como un conjunto de réplicas, asegurando tanto la disponibilidad como la redundancia. Para que todo esto funcione, intervienen tres componentes clave en un clúster fragmentado, shards. Cada uno contiene un subconjunto de los datos fragmentados y se implementa como un replica set. Mongos es el enrutador que dirige las consultas hacia el shard correspondiente, proporcionando una interfaz entre las aplicaciones cliente y el clúster. Servidores de configuración, config servers, almacenan los metadatos y la configuración del clúster y también se implementan como un conjunto de réplicas. En las próximas diapositivas veremos con más detalle las herramientas esenciales en MongoDB. Además de sus conceptos fundamentales como replication y sharding, MongoDB ofrece un ecosistema de herramientas muy útiles para los desarrolladores. Veamos algunas de las más importantes. MongoDB Compass es la interfaz gráfica oficial. Permite explorar bases de datos, colecciones y documentos de manera visual sin necesidad de escribir comandos. Con Compass puedes crear consultas, visualizar resultados y analizar el rendimiento de tus índices de una forma muy intuitiva. MongoDB Shell o Mongosh es la herramienta de línea de comandos. Con ella puedes conectarte directamente a tu servidor MongoDB y ejecutar instrucciones en diversos lenguajes. Es ideal para tareas rápidas, pruebas y administración básica. MongoDB Atlas es el servicio en la nube de MongoDB. Permite desplegar, escalar y administrar clústeres distribuidos sin preocuparte por la infraestructura. Atlas incluye seguridad, copias de respaldo automáticas y la posibilidad de integrar datos en diferentes regiones del mundo. Y finalmente, Atlas CLI es la interfaz de línea de comandos de Atlas. Desde aquí puedes gestionar tus clústeres en la nube, usuarios, proyectos y configuraciones, todo sin necesidad de entrar al portal web. En conjunto, estas herramientas hacen que trabajar con MongoDB sea más accesible, flexible y eficiente, ya sea desde un entorno local, mediante una interfaz gráfica o directamente en la nube. Ahora hablemos de MongoDB Atlas, la plataforma oficial en la nube de MongoDB. Atlas nos permite crear y administrar clústeres de bases de datos distribuidos de manera rápida y sencilla, sin necesidad de configurar servidores manualmente. Una de sus mayores ventajas es el despliegue simplificado. En pocos clics podemos tener un clúster listo para usarse en la nube. Otro aspecto clave es la seguridad integrada. Atlas incluye cifrado de datos en reposo y en tránsito, control de accesos y autenticación robusta, lo que garantiza que la información esté protegida de extremo a extremo. Además, ofrece backups automáticos con los que podemos recuperar datos en caso de fallos o errores humanos, lo que añade una capa adicional de confianza en la administración de la información. También cuenta con monitoreo en tiempo real, lo que nos permite observar métricas de rendimiento, consumo de recursos y actividad de las consultas, ayudando a optimizar nuestras aplicaciones. A esto se suman características como la escalabilidad global, que nos permite distribuir datos en distintas regiones del mundo, y la integración con múltiples lenguajes y servicios de nube, lo que lo convierte en una solución muy completa para proyectos modernos. Y lo más importante, en esta clase vamos a trabajar directamente con MongoDB Atlas, de modo que podrás experimentar de primera mano cómo aprovechar estas ventajas en tus propios proyectos. Con esto concluimos nuestra sesión sobre MongoDB. Vimos qué lo hace diferente de las bases relacionales, la importancia de su diseño distribuido y dos conceptos clave: replication para la alta disponibilidad y sharding para la escalabilidad. También exploramos sus herramientas y conocimos cómo MongoDB Atlas facilita el trabajo en la nube. Nos vemos en la próxima clase.